Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que honestamente me tiene explotando la cabeza. Si eres fan de las series turcas, si te emocionas con las historias de amor complicadas y te enganchas con el drama, entonces prepárate. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor que está sacudiendo el mundo del entretenimiento. Mert y Afra, dos de los nombres más grandes de la televisión turca, podrían tener algo grande en camino para 2025. Y no estoy hablando de una colaboración cualquiera, sino del bombazo que nadie esperaba. ¿Listos para desentrañar este misterio? Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Traemos noticias, análisis y curiosidades del mundo del espectáculo que te van a encantar. Así que únete a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al grano. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca. El galán de mirada penetrante y carisma arrollador. Ella, la actriz de talento innato y belleza deslumbrante. Ambos protagonistas de una de las series más exitosas y comentadas de los últimos tiempos, una serie que ha traspasado fronteras y conquistado corazones en todo el mundo. Sí, estoy hablando de Yalan. La química entre Mert y Afra en pantalla es innegable. Sus personajes, Seyran y Ferit, han vivido un torbellino de emociones, un amor-odio que nos ha mantenido al borde del asiento capítulo tras capítulo. Y esa química, esa conexión palpable, ha dado pie a todo tipo de especulaciones. ¿Será que lo que vemos en la pantalla se extiende también fuera de ella? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Pero hoy, no estamos aquí para hablar de rumores de romance. Hoy vamos a centrarnos en lo que podría ser su próximo gran proyecto juntos. Y es que las redes sociales, los foros de fans y los medios de comunicación turcos están que arden con la noticia de que Mert y Afra podrían estar preparando algo realmente grande para 2025. ¿De dónde viene este rumor? Bueno, la verdad es que la información es un poco difusa, pero hay varios elementos que nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. Primero, ambos actores han insinuado en varias entrevistas que están abiertos a trabajar juntos nuevamente en el futuro. Han destacado lo mucho que disfrutan de su colaboración y lo bien que se complementan en el set. Estas declaraciones, aunque vagas, han sido interpretadas por muchos como una clara señal de que algo se está fraguando. Los fans, con su característico entusiasmo, han recogido estas migajas de información y las han convertido en una hoguera de expectativas. Segundo, varios periodistas especializados en espectáculos turcos han publicado en sus redes sociales mensajes crípticos que sugieren que algo se está cocinando entre Mert y Afra. Usan frases como mantengan sus ojos abiertos o grandes noticias pronto, que obviamente alimentan aún más las especulaciones. Estos periodistas, que suelen tener contactos dentro de las productoras y en el entorno de los actores, rara vez publican este tipo de mensajes sin tener alguna base real. Su silencio habitual sobre los entresijos de la industria hace que estas insinuaciones sean aún más significativas. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón con los fans, dejándoles pistas para que saquen sus propias conclusiones. Y tercero, quizás el dato más relevante, es que se ha filtrado información sobre una posible reunión entre los representantes de Mert y Afra con una importante productora turca. Se dice que están negociando los términos de un nuevo proyecto que involucraría a ambos actores como protagonistas. Esta reunión, si se confirma, sería una prueba irrefutable de que las especulaciones tienen fundamento. Negociar los términos de un proyecto es un paso crucial antes de dar luz verde a cualquier producción. Implica discutir el guión, el presupuesto, los horarios y las condiciones contractuales de los actores. ¿De qué se trataría este proyecto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos sugieren que podría tratarse de una película romántica ambientada en un lugar exótico. Imaginen a Mert y Afra protagonizando una historia de amor apasionada en las playas de Bali, en las calles de París o en los paisajes de la Toscana. Una película que combine romance, aventura y belleza visual. Sería un éxito seguro en taquilla. Otros, que podría ser una serie de televisión de época con un guión ambicioso y una producción de gran envergadura. Una serie que nos transporte a la Turquía otomana, a la época dorada de Constantinopla o a los turbulentos años de la Primera Guerra Mundial. Un drama histórico con vestuarios lujosos, decorados impresionantes y una trama llena de intrigas, traiciones y romances prohibidos.
Incluso hay quienes apuestan por una adaptación teatral de una obra clásica. Ver a Mert y Afra interpretando a Romeo y Julieta, a Hamlet y Ofelia o a Anna Karenina y Bronsky sería un verdadero acontecimiento cultural. Su talento y su química en el escenario podrían revitalizar estas obras maestras y atraer a un público nuevo y joven al teatro. Personalmente creo que lo más probable es que se trate de una serie de televisión. Mert y Afra han demostrado ser un imán para la audiencia televisiva y las productoras lo saben. Además, una serie les permitiría desarrollar sus personajes de manera más profunda y explorar nuevas facetas de su talento. El formato televisivo permite crear tramas más complejas y personajes más ricos en matices. Una serie también ofrece la posibilidad de contar historias que se extienden a lo largo de varias temporadas, manteniendo al público enganchado y generando un mayor impacto. ¿Qué tipo de historia me gustaría ver? Me encantaría que fuera algo diferente a Yalan. Si bien amo esa serie, creo que Mert y Afra tienen el potencial de abordar roles más complejos y desafiantes. Me gustaría verlos en una historia que explore temas como la ambición, el poder, la venganza o incluso la ciencia ficción. Imagínense a Mert y Afra en una serie futurista con efectos especiales alucinantes. Sería épico. Un drama distópico donde luchen por la supervivencia en un mundo postapocalíptico, una serie de ciencia ficción donde interpreten a astronautas en una misión espacial o un thriller tecnológico donde se enfrenten a hackers y corporaciones corruptas. Las posibilidades son infinitas. Pero más allá del género o la trama, lo que realmente me importa es que la historia esté bien escrita, que los personajes sean creíbles y que la química entre Mert y Afra siga siendo tan explosiva como siempre. Si logran eso, estoy seguro de que tendremos un éxito asegurado. Un guión inteligente, diálogos ingeniosos, personajes con motivaciones claras y conflictos interesantes son elementos esenciales para crear una serie que enganche al público desde el primer episodio. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Podría ser que al final no se concrete nada y que todo quede en un simple deseo de los fans. Pero sinceramente creo que hay suficientes indicios para pensar que algo se está moviendo en las bambalinas. La cantidad de información que ha surgido en las últimas semanas, las insinuaciones de los actores y los periodistas, y la posible reunión con la productora son señales que apuntan a que algo grande está por venir. Y si este proyecto se hace realidad, estoy seguro de que será un verdadero bombazo. Mert y Afra son dos de los actores más populares y talentosos de Turquía y su colaboración es garantía de éxito. Además, la expectación que han generado con Yalan es enorme, por lo que cualquier proyecto que hagan juntos será recibido con los brazos abiertos por el público. Su base de fans es leal y apasionada, y está dispuesta a apoyar cualquier proyecto en el que participen. Así que, ¿qué podemos esperar para 2025? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de Yalan y soñando con lo que podría ser la próxima gran aventura de Mert y Afra. Estén atentos a las noticias y no pierdan de vista sus redes sociales, porque estoy seguro de que pronto tendremos más información sobre este misterioso proyecto. Seguiremos de cerca todas las novedades y os mantendremos informados de cualquier noticia que surja al respecto. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Te gustaría ver a Mert y Afra trabajando juntos nuevamente? ¿Qué tipo de historia te gustaría que protagonizaran? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría saber tu opinión. Y no olvides darle like a este vídeo si te ha gustado y compartirlo con tus amigos fans de Mert y Afra. Queremos saber qué pensáis, cuáles son vuestras expectativas y qué tipo de personajes os gustaría verlos interpretar. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que pueden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Intentamos traeros las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, análisis detallados y curiosidades que os harán conocer mejor a vuestros actores favoritos. En resumen, hoy hemos hablado sobre el rumor que está sacudiendo el mundo del entretenimiento turco, la posible colaboración entre Mert y Afra en un nuevo proyecto para 2025. Hemos analizado las posibles pistas y especulaciones que circulan en las redes sociales y hemos compartido nuestras propias expectativas sobre lo que podría ser este nuevo bombazo. Esperamos haber aclarado algunas dudas y haber alimentado vuestra curiosidad sobre este tema. Gracias por ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad.
Espero verlos pronto en un nuevo vídeo lleno de noticias y curiosidades del mundo del espectáculo. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y manteniéndoos informados sobre todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento turco. Y ahora sí, no se olviden de darle like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!